Como ustedes saben, el cólera, bueno, en los brotes recientes, digámoslo así, de la historia de nuestro país, se volvió importante, una infección importante a partir de 1991, en la cual hemos tenido varios brotes que se han asociado sobre todo a las principales cuencas hidrológicas de nuestro país. Aunque después de los brotes importantes de 1991 a 98 se contuvo y no tuvimos ya cólera en la mayoría del país, en esta cuenca de acá, en Novolato, Sinaloa, el cólera ha permanecido, el vibrio cólera no ha podido ser erradicado y todavía en el año 2012, 2011, 2010 se ha encontrado la presencia de casos que se confirman. El cólera no había estado presente en esta cuenca del Balsas hasta este año de 2013, después del 98. Estos casos que tenemos ahora en la cuenca, se ha aislado ya el vibrio, se tiene el tipo, el serotipo, el subgrupo, etcétera, y se sabe que es el mismo que está circulando en Cuba y en Haití. ¿Qué es importante retomar del cuadro clínico? Este es el cuadro clínico clásico, ¿no? Ustedes saben que cólera se asocia a evacuaciones que son más bien muy abundantes, pero que tienen una apariencia como de agua de arroz, blanquecinas, heces líquidas. En el caso de nuestros pacientes, los pacientes que ha habido en Valle de Toluca, las evacuaciones han sido muy diferentes, las evacuaciones han sido heces líquidas, pero son amarillentas. Eso sí, son muy abundantes. Las evacuaciones que se han registrado en los pacientes van de 10 a 20 en 24 horas. Algo importante, el cuadro normalmente se caracteriza por ausencia de dolor. En los pacientes que está viendo en este momento se ha encontrado que existe dolor abdominal y tenesmo. Lo que sí tenemos como una constante es la presencia de náuseas y de vómito. El número de episodios de vómito que han tenido los pacientes de aquí del Valle de Toluca va de 3 a 5 en 24 horas, es decir, el vómito no es un dato muy importante al lado de las evacuaciones, ¿no? Las evacuaciones están siendo la principal causa de deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico. Como ustedes saben, si el cólera no se trata, puede progresar a enfermedad grave por la deshidratación, que es muy rápida, puede progresar a acidosis metabólica, puede haber falla renal asociada y también pues culminar en un colapso circulatorio. ¿Cuál es la definición de caso probable para que ustedes estén alerta y puedan pues permitirnos acercarnos y hacer todas las acciones que deben emprenderse? El caso probable, la definición que está arriba es cuando no se conoce que esté circulando el vibrio cólera. Desafortunadamente nosotros tenemos una cepa completamente toxigénica circulando, tenemos el Ogawa, tenemos el O1 circulando. Entonces, en este caso nosotros vamos al segundo punto. La definición de caso probable de cólera es muy simple, es muy sensible, quizás sea muy inespecífica, sí, no es específica, pero sí es muy sensible. Diarrea que no haya llegado a 5 días de evolución, ¿sí? Puede tratarse de un caso de cólera, entonces debe estudiarse. Algo muy importante, hasta el 70% de los casos de las personas que tienen la infección por el vibrio no presentan ningún dato clínico, entonces vamos a tener una gran cantidad de portadores entre nosotros que van a estar transmitiendo la enfermedad y que quizás algunos más susceptibles sean los que enfermen, ¿no? Entonces recuerden, diarreas, evacuaciones diarreicas, abundantes, amarillentas, quizás acompañadas de dolor abdominal, que no tengan 5 días de evolución, se les debe iniciar un protocolo con nosotros. ¿Cómo es que se confirma un caso? Para poderlo confirmar tenemos que hacer tomar una muestra para poder aislar en un momento dado, cultivar y aislar el agente, ¿sí? El vibrio que en un momento les presentaré. ¿Cómo se toma esta muestra? Se hace mediante un hisopo rectal. Bueno, se toman 2 muestras porque va pareada, una es para cólera y otro va para enterobacterias. Se toma una muestra con un hisopo, no es nada gravoso, no duele, no es difícil. Se manda en un medio de cultivo específico que se llama de Cariblera al laboratorio estatal, allá se procesa y una vez que hemos hecho esto de tomar la muestra, se deben tomar también unos datos muy importantes acerca del paciente, se debe hacer un estudio de caso y
se debe iniciar el tratamiento de inmediato. Entonces, la confirmación no se va a hacer más que a través del laboratorio, más que a través de este mecanismo en que les digo, se toma hisopo rectal, se manda en medio de Cary Blair, se manda para cultivo, para aislamiento y después se va incluso al INDRE para hacerle pruebas de sensibilidad. Algo muy importante, les decía que gran parte de las personas que adquieran la infección no van a tener datos clínicos, probablemente 7 de cada 10 personas o hasta más. Existen otras definiciones importantes desde el punto de vista epidemiológico, que es la definición de contacto. Y contacto se aplica únicamente para todos los manejadores de alimentos que hayan estado relacionados con la persona que enfermó. Persona que ha preparado alimentos durante los 5 días previos al inicio del cuadro es un contacto y también debe ser estudiado con hisopos porque muy probablemente se trate de un caso que quizás sea asintomático. La norma oficial mexicana 016 SSA2 de 2009 prevé un tratamiento que sí es muy adecuado. Les he puesto todo el esquema aquí, pero lo que está en letras pequeñas no va a aplicar en el caso de este brote, repito. No aplica no dar tratamiento con trimetoprim sulfametoxazol. La cepa que está circulando, ¿sí? el O1 que está circulando, no es sensible a trimetoprim. Únicamente ha demostrado sensibilidad a doxiciclina y a cloranfenicol. Por lo tanto, les pido, quizás sea más fácil tener acceso al cloranfenicol. Si ustedes optan por el tratamiento de cloranfenicol, en caso de un adulto debe darse a 250 miligramos cada 6 horas por 3 días únicamente. Si cuentan con doxiciclina, tanto mejor, es más conveniente tener la presentación de tabletas de 100 miligramos porque puede dosificarse adecuadamente. En el caso de un adulto, la dosis que se da es única, consiste en 300 miligramos de doxiciclina. Si nos llega una mujer embarazada, todavía hay alguna controversia acerca de la seguridad que pueda representar la doxiciclina, pero está indicado darla a las embarazadas, dar la dosis de 300 con el estómago lleno. Es lo que tendremos que hacer si llega una paciente embarazada. Si se trata de niños, de 10 a 14 años, el tratamiento es de 200 miligramos. Si se trata de niños de 5 a 9 años, hay que dar 100 miligramos, dosis única de doxiciclina. Este es el tratamiento que deben instalar en caso de estar ante un caso probable de cólera, que idealmente también debería tomarse muestra, hacerse una serie de preguntas y mandarse la muestra al laboratorio. En cuanto a la hidratación, esto dependerá de la evaluación que se haga del paciente. Ustedes saben que hay distintos esquemas, hay una norma para la salud del niño que nos indica, es la 031, ¿verdad?, que nos indica cuál es el plan A, el plan B, el plan C. Recuerden que estos planes, una vez que no usamos ya vida suero oral, se debe utilizar solución Hartmann, y esto lo comento porque en muchos hospitales se usan otro tipo de soluciones, tiene que ser solución Hartmann. La que sigue, por favor. El agente etiológico aquí se los presento, se los he querido dar más adelante para que ustedes vean cómo hay una lógica entre las fuentes de infección y los mecanismos de transmisión. El agente etiológico es una bacteria, es el Vibrio cholerae, ahí lo tienen. Puede haber cólera por otros vibrios, pero no estrictamente sería cólera, ¿no? Puede haber vibrio para hemolíticos causándolo, pero este es el Vibrio cholerae. Aquí tenemos los serogrupos y serotipos que son toxigénicos. Nosotros tenemos circulando el serogrupo O1, serotipo Ogawa. Obviamente, ya cuando lo vieron ese bichito que tiene como una colita, un flagelito, se imaginan que ese flagelito sirve para impulsarse. Es una bacteria que vive en los sistemas acuáticos, es una bacteria que puede tener vida libre. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque como tiene vida libre y puede vivir en el sedimento y puede vivir como comensal de otros bichitos acuáticos, tiene mucha persistencia en los medios acuáticos. Pueden ustedes ver un charco y ese charco puede estar contaminado por Vibrio cholerae. Entonces, se transmite. Es una enfermedad transmitida por el agua,
¿no? Ya cuando vimos el bichito es lógico, ¿no? Se transmite por el agua, entonces el agua no segura, podrá contener el vibrio. ¿Cuál es el agua no segura? El agua de la calle. Entonces, ahora vamos más bien a restringirnos al agua segura. El agua segura será aquella de la que tenemos conocimiento, ¿sí? Por un lado, que esté clorada entre 0.2 y 1.5 partes por millón, ¿sí? Ahora, ahorita en la alerta de cólera se está solicitando a los organismos operadores que se eleve hasta 0.5, nos estamos yendo a más de 3 veces el contenido de cloro normalmente esperado o indicado por la norma, así que el agua les va a oler a cloro, ¿sí? Estas medidas de COFEPRIS de alguna manera se han atorado, pero a partir de hoy yo espero que el agua huela a cloro, desafortunadamente. Hay riesgos asociados a una gran cantidad de cloro en el agua, como es la formación de triohalometanos que son cancerígenos. Pero va a ser una dosis aguda, es algo agudo, ¿no? Entonces, agua segura, que ustedes sepan, ni siquiera confiar en exceso de las aguas de garrafón, ¿eh? Las aguas de garrafón están ahorita en estudio por parte de las autoridades sanitarias. Entonces, ¿en qué podríamos confiar más? En tener agua en nuestra casa, en hervirla por 10 minutos o si ustedes gustan clorarla. Todo el mundo cómprese su botellita de cloro de al litro, voltéenla, todas las botellitas de cloro traen una serie de dosificaciones. Cuando quiero usarla para desinfectar el agua de consumo, ¿cuántas gotitas? Cuando quiero usar en la dilución, ¿cuántas gotas? Si quiero desinfectar verduras, ¿cuántas gotas? Si quiero desinfectar superficies. En este momento creo que es bien importante que todos tengamos cloro, mucha disponibilidad de cloro para usarlo adecuadamente en las dosis indicadas y que pasen la voz, ¿no?, acerca de esta medida que sí es importante. Agua segura entonces es aquella que está desinfectada y que sabemos que no podría mantener viable al vibrio. Por otro lado están las verduras. Las verduras, si están crudas, ustedes saben que aquí en el valle se riegan pápalos y verdolagas y mil cosas con aguas residuales. Pueden jurar que van a estar contaminadas, así que por favor desinfecten las verduras, ¿sí? Y si es posible también, pues hay que cocerlas, ¿sí?, de preferencia. Entonces hay que tener este cuidado. Los mariscos como pueden ser, ya les comenté que este bicho es comensal, entonces pueden estar contaminados los mariscos con vibrio, ¿sí? Entonces, todos los mariscos bien cocidos, no los dejen de consumir, por favor, porque entonces vamos a ocasionar contracción de todo un sector. Consúmanlos, pero bien cocidos, si son tan amables. Los alimentos aún cocidos pueden estar contaminados con el vibrio. Incluso se ha extendido la definición de contacto en estos momentos a cualquier fomite, ¿sí? Así que, ¿qué nos va a salvar de no enfermarnos? Tomar los alimentos cocinados, ¿sí?, pero además manipulados, preparados y manipulados con higiene. El lavado de manos debe extremarse, por favor. ¿De dónde viene? Bueno, ya les comentaba, aquí les va a quedar más claro y quiero que lo vean para que lo recuerden. Es una bacteria que tiene vida libre y que forma parte de los ecosistemas acuáticos. Aquí tenemos ecosistemas acuáticos importantes y que perdura en el sedimento y que perdura en el ecosistema porque además es comensal de peces, de pequeños mariscos, de muchos animalitos. Entonces ya sobra que les diga cómo prevenir. Por un lado, las autoridades sanitarias están en este momento haciendo los monitoreos de aguas blancas y servidas. El monitoreo de agua blanca de cólera se hace. Ahorita los que tienen todos los materiales y que tienen montados los métodos son los de regulación sanitaria. Entonces es muy importante apoyarnos en ellos para que nos hagan hisopos de espira, que esa es una manera de detectar si existe el vibrio en aguas blancas, en agua potable, en agua de llave se puede llegar a encontrar el vibrio. Y también se hacen monitoreos ambientales con otro hisopo que se deja, que son como trapos enredados, se deja un hisopo durante 24 horas en aguas negras o en agua de charco y después se lleva al laboratorio para cultivar y ver si se puede aislar.
Nosotros hacemos como departamento, hacemos vigilancia a través de la red negativa de cólera. Si tienen cualquier duda, por favor acérquense a nosotros para hacer el estudio de enfermedad diarreica, para ver si se trata de un caso probable, para tomar muestra, ¿sí? Y recuerden, nuevamente, lo reitero, desinfección, manejo, conservación del agua, esos alimentos bien desinfectados, por favor, y la disposición correcta de excretas, por lo cual creo que también sería importante llevar esta plática al personal de limpieza para que ellos extremen sus medidas y también ellos se protejan cuando manejan las excretas de los pacientes.